Olá, Namaskar. Vamos a falar agora um pouco sobre a história do yoga. É muito interessante, saber e compreender para que compreender o que nós estamos praticando. Para entender a história do yoga, precisamos ir 15.000 anos atrás. Nossa civilização atual é uma civilização que tem aproximadamente entre 15 e 20 mil anos de antiguidade. Anteriormente havia outras civilizações, algumas delas desapareceram completamente. Não algumas, todas elas, as antiguas, desapareceram, como foi a Atlântida, como foi a Lemúria no Oceano Pacífico, e outras mini-civilizações. Aquelas civilizações, claro, não eram tão sofisticadas como nossa civilização atual. Eram civilizações, algumas delas, muito primitivas. Algumas tinham certa tecnologia desenvolvida, mas por algumas razões essas civilizações desapareceram de nosso planeta. Algumas delas deixando nenhum vestígio ou poucos vestígios de que existiram, mas existiram. Nossa civilização atual tem aproximadamente uns 15.000 a 20.000 anos de antiguidade. Esta civilização começa com o povo ariano. Os arianos, ou ários, são um povo que existia em el centro entre lo que es Europa y Asia, allá na Rússia, embaixo da Sibéria. Aí os povos que começam, aí onde começam os povos que hoje em dia são povos muçulmanes, E assim, nessa área, que era áreas muito frias, viviam povos que falavam uma língua que é o ário. Esse ário é a mãe de todos, ou da maioria, não de todos, maioria dos idiomas de nosso planeta hoje em dia. Todos os idiomas europeus derivam do ário, também os idiomas, maioria dos idiomas asiáticos, como o árabe, o turco, o idioma que falam no Afeganistão, os idiomas que falam na Índia, e a maioria desses idiomas são de origem em Tailândia, Filipinas, são de origens ários, Mas os ários começaram, é um povo que vivia, que eram nômades, E que eram povos que se moviam de um lugar para outro buscando novas terras para seus animais. Eles ainda não cultivavam a terra nessa época. Começaram a mais ou menos, faz uns 10, 12 mil anos que se começou a cultivar a terra. Quando se começou a cultivar a terra, as pessoas se tornaram mais sedentárias, morando em certos lugares. Antigamente eram nômadas, eram como os mongoles, como os árabes, muitos árabes que ficavam moviendo-se de um lugar para outro com seus rebanhos, especialmente com seus rebanhos, em busca de pastos, em busca de climas diferentes. Então, os arianos tinham uma filosofia, uma religião muito primitivas, donde eles cultivavam sistemas de castas, e sistemas de relacionamento social muito primitivos. Esses arianos começaram a descer dessa lugar de Ásia mais alta, digamos assim, começaram a descer para os países que agora, por exemplo, ocupam Turquestão, Afeganistão, Paquistão, os países árabes, Irã, Arábia, foram descendo através de imigrações que tardaram miles de anos.
fueron desciendo y trayendo sus culturas, trayendo suas prácticas, encontrando otros povos con otras culturas, con otras formas sociales y trazendo, mas ellos eran muy guerreros, entonces por lo general venían y controlaron. Así llegaron al norte de India, trazendo su filosofía, sus culturas. Y la idea de sus dioses, o a veces la idea de Dios, de un Dios absoluto, a veces politeísta, a veces monoteístas, y llegaron, así entraron en la India. Cuando entraron en la India, se encontraron con otros povos de ahí de la India, que también tenían sus religiones, sus filosofías. Y ahí comenzó a misturarse. Al inicio hubo guerras muy grandes entre ellos, hasta que, más o menos 7.000 años atrás, nace un gran filósofo, un gran mestre espiritual, que fue Shiva. La misión de Shiva fue unir esos povos, los mongoles que venían de la parte de China, los de raza mongol, digamos así, no los mongoles exactamente de Mongolia, mas las personas de raza mongol, porque en esa época ainda todo China, Mongolia, toda esa área, Tibet, toda esa área no era una área muy desenvolvida, no era desenvolvida. El Genghis Khan vino 1000 años después de Jesucristo, mas yo estoy hablando 7.000 años atrás. Mas había migraciones de mongoles, migraciones de los arios, y en India, los propios povos de India se juntaron en el norte de India y brigaron mucho en esa época. Entonces Shiva veio para unir esos povos. Y entonces dio para ellos muchas ferramentas para sofisticar su cultura, su civilización, civilizar a ellos, que eran muy primitivos. Ellos tenían muchos primitivos. Shiva dio muchas enseñanzas para ellos, como prácticas espirituales, y él fue el primero que enseñó yoga, meditación, introdujo esas prácticas, y también enseñó sobre medicina mucho, y enseñó sobre arte. Hoy en día, por ejemplo, as 7 notas musicales que nós tenemos aquí en Occidente, do, re, mi, fa, sol, la, si, esas 7 notas musicales que nos heredamos de Europa, que nos heredamos los romanos los griegos, y los griegos fue una civilización que aprendió muchas cosas de los egipcios, de los indianos, y los indianos ellos pegaron a 7 notas musicales que fueron inventadas por Shiva 7.000 años atrás. Entonces, así, la contribución de Shiva en arte, en medicina, en espiritualidad, en sociedad, él fue el primero que creó aquella idea de que somos una sociedad, y que nós precisamos respetarnos y respetar también las otras tribus, las otras sociedades. Shiva fue un mestre espiritual que trouxe un refinamiento de la cultura de su época, y él fue el primero que enseñó las prácticas de yoga. Mas Shiva no podía enseñar tantas cosas sobre arte, sobre espiritualidad, sobre sociedad, diferentes formas de yoga que él dio, Astanga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Kundalini Yoga. Casi todos esos yogas nacen das enseñanzas de Shiva. Él no podía dar eso para todos, para una persona, un discípulo, 2 discípulos, 3 discípulos. Él precisaba muchos discípulos para poder ir pasando todas esas enseñanzas. Entonces él pasó a parte física para algunos discípulos, y eso después discípulos crearon otros discípulos, y así nace el Hatha Yoga, así nace el Karma Yoga, así nace el Kundalini Yoga, de aquellas enseñanzas primordiales
que Shiva colocó, de aquellas sementinhas que colocó en sus discípulos, y esos discípulos creando discípulos, y así o yoga se fue creando. Hoy en día o yoga tiene muchas formas, no solo yoga, mas tem muchas religiones en la India, y no solo en India, porque Shiva viajó también para otros continentes, él fue para China, él vino para Europa, trayendo sus enseñanzas. No tenga duda de que muchas de las enseñanzas de las civilizaciones más tardes, griegas y egipcias y de las religiones y culturas judaicas y chinesas, que no puedan tener algunas de las sementes que Shiva colocó en esa época, porque él fue un grande mestre. No es así un Dios de 4 o 8 manos que está allí, como las personas muestran como una figura mitológica. Él era una persona, era un gran cientista, era un gran sabio, un gran espiritualista. Entonces Shiva fue el primero. Poco a poco, a medida que los miles de años fueron pasando, nacieron otros yogis. Uno de ellos fue Krishna. Krishna fue un gran mestre también, un gran yogi, que incrementó la idea de devoción en las prácticas de yoga, la idea do social, del trabajo social, que no somos solo seres humanos individuales, somos seres sociales también. Entonces Krishna introdujo otros aspectos, y otros yogis fueron introduciendo otros aspectos, hasta que nace 2500 años atrás un yogi que se llamó Patanjali, que creó un sistema de yoga que se llama Astanga Yoga. Mucho del yoga que nos enseñamos en el programa Transfórmese es Astanga Yoga. Astanga Yoga y las enseñanzas de Shiva, que son de Tantra Yoga y de Krishna. También ustedes van a ir aprendiendo todas esas prácticas, toda esa psicología, toda esa filosofía, que es algo maravilloso para nos abrir a una conciencia, a una forma de vida cada vez más sutil, que nos conduce a nuestra integridad, a sentirnos que somos, que tenemos un propósito más profundo de vida. Nos hace comprender o que realmente es la vida. Esos grandes maestros, también Buda, Jesús, vinieron para mostrarnos cómo debemos vivir en la sociedad, para nos entender nuestra relación con los otros, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con lo divino. Ellos vinieron para enseñarnos y darnos todas las herramientas para nos seres humanos, ser seres humanos íntegros, plenos. Entonces, toda esta ideología, toda esta filosofía que ustedes están aprendiendo son tesoros maravillosos. Nada más.